O sea, en otra palabra, mira, indirectamente no estuvo de acuerdo contigo. Entonces, ese es el temito. O sea, ahorita yo lo estoy subiendo al aire para que me entiendas, Joel, es porque de los que dicen que son tres voluntades, cada uno hable a su modo. Mira, ¿dónde está yo? O sea, cada uno está hablando a su modo. O sea, me están confirmando que eso es inferencia de ustedes, ni siquiera de un libro. Entonces, quiero cerrar el tema así personalmente. La pasada me dijiste, pero en este tema quiero cerrar y después te voy a bajar el tiempo para que te explayes. No has sacado, ¿tú de dónde has sacado eso de tres voluntades? ¿Has sacado de un libro? ¿Te has matriculado en una academia? ¿De dónde has sacado? Así en sencillo, explícanos. Esto de tres voluntades. ¿O es interpretación tuya? Principalmente de las escrituras, Johncito. Claro. Por eso estoy interpretación como todo, sola escritura, principalmente de la escritura. Pero no has leído, tú que manejas libros, no has leído el libro de teología, así como tú querías. Mira, acá hay tres voluntades distintas. Claro, por supuesto. ¿En qué libro? Dame un nombre. ¿En qué libro? Danos el para yo puedo buscar. Pero quiero hablar principalmente de las escrituras. De eso quiero hablar. Pero me vas a dar el dato, ¿para qué? Vos te dije, te he hecho subir para entender. Sí, claro. Ahora, al final me das el dato del libro. Ok. Pero ahora te ratificas en distintas, porque ahí hasta Cristiano Grueso, como ustedes, no hace todo eso. O sea, te ratificas tres voluntades distintas. No involucres a personas ajenas a esta conversación aquí. Por ejemplo, ahí tengo a mi fiel fanático Chinito Ho, que es uno que participa en doramas y es unitario asiático. Primera vez que veo un unitario asiático, eso me causa curiosidad. Pero mira, hablemos de lo que habíamos dicho ahora. Solamente con lo que se había dicho, creo que son problemas semánticos nada más, que en sí no afectan la doctrina. No, entonces Christian sí dijo que eran distintas. Lo que dijo él que no eran diferentes, que son conceptos muy diferentes, valga la redundancia. Distinguibles, dijo Joel, estuvo ahí. Muy bien. Distinguibles o distintos, pero no diferentes. No quiso aceptar diferentes. Ahora, o sea, lo rechazó. Ahí está, te lo pone la grabación. Y nosotros jamás hemos dicho voluntades diferentes. Hemos dicho distintas. Distintas o distinguibles. Es lo mismo. Es una sinonimia. Cuando nosotros vamos al diccionario vamos a encontrar que distintos o distinguibles es una sinonimia. Entonces, eso es bien importante aceptarlo. Nadie acepta diferentes. Nadie lo ha dicho. Ahora, mira, acá, Hortito, acá dice Justicia, dice mentira, no, tú dijiste que era diferente. Pero tú no le das caso a Justicia, tú sabes que últimamente andan dando pena en los lares. Como te digo, la idea no es hacer acá, o sea, a pelear, Cristian, o sea, quiero entender, o sea, de repente se te puede haber escapado, de repente se te puede... Pero escucha, pues, ¿por qué estoy citando? Entiende, yo no interrumpo, o sea, estoy citando porque de repente se te ha escapado, a todos no se puede escapar, somos humanos, o sea, tú rechazas eso, en el supuesto se te ha escapado porque no te vayan a sacar la grabación de esta pelea. Pero tendría que tú rechazas eso. Ok, perfecto. O sea, no, es que siempre se ha dicho, y acá Adonis Anagnosis es testigo, siempre se ha dicho distinguibles. Por eso tú rechazas diferentes. Siempre, nunca se ha dicho diferentes. Jamás se ha dicho diferentes. Rechazas eso. Ok, ya, adelante. Claro, se ha dicho distinguibles. ¿Por qué? Porque la voluntad, cuando vamos a encontrar las escrituras, la voluntad es propia de la persona. Entonces, para que una persona sea una persona como tal, tiene que cumplir las características o cualidades de una persona. Y toda persona tiene intelecto, raciocinio, emoción, decisión y obviamente voluntad. Entonces, eso es lo que tiene. Una persona tiene emoción, raciocinio, voluntad, intelecto. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, si el Padre es una persona distinguible a la persona del Hijo, distinguible a la persona del Espíritu Santo y viceversa, por ende, si hay una distinción de personas, también tiene que haber una distinción de sus voluntades. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos mencionado, en Juan capítulo 6, versículo 38, y es un ejemplo que no nos vamos a cansar de citarlo, en Juan capítulo 6, versículo 38, dice el Señor Jesucristo algo bien importante. Cristo dice lo siguiente, vamos a citar las palabras textuales de nuestro Señor. ¿Qué dice el Señor? Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por aquí algunos postulan y dicen, no, ahí está hablando de su voluntad humana. Incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando tomó la decisión Cristo de bajar del cielo, ¿la tomó en la tierra o lo tomó en el cielo? Obviamente no lo va a tomar en la tierra. ¿Acaso estando en la tierra va a tomar la decisión de bajar del cielo? ¿Cómo va a tomar en la tierra la decisión de bajar del cielo si ya estaba en la tierra?
es completamente incongruente. La decisión de bajar del cielo tiene que ser tomada justamente porque estaba en el cielo y tenía que bajar de ahí. ¿A dónde tenía que bajar? A la tierra. Muy bien. Por eso Cristo dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí Cristo no está hablando en su voluntad divina. Cristo tomó esta decisión, perdón, en voluntad humana. Cristo tomó esta decisión en su voluntad divina. Entonces, que no es diferente, que no se opone a la del Padre, sino que son voluntades homogéneas, son voluntades unísonas, son voluntades que están en perfecta y plenitud completa de la armonía, debido a esa única esencia ontológica. Por lo tanto, correctamente podríamos decir que esas tres voluntades distinguibles en la trina deidad están unidas y complementadas perfectamente en la unidad o en esa única voluntad ontológica. Eso es lo que siempre se ha dicho. Ahora, pruébame, Joel, pruébame con el Espíritu Santo, pruébame así como me estás hablando. Mira, acá está la voluntad propia del Espíritu Santo, acá está la voluntad propia para ver, así explícame, a ver, con el Espíritu Santo. No, muy bien, claro que sí. Así. Vamos a encontrarlo también. Aquí ya vemos, por ejemplo, ya vemos del Señor Jesucristo. Ahora vamos por el Espíritu Santo. Así. Vámonos al Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Yo quiero que lean todos conmigo, por favor. Vámonos al Evangelio de Juan. Ahí me perdonarán. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y por qué les iba a guiar por toda la verdad? Dice, porque no hablará por su propia cuenta. El no hablar por su propia cuenta implica no hablar por su propia voluntad. Ahora, esto no quiere decir que la voluntad del Espíritu Santo era diferente u opuesta a la del Hijo del Espíritu Santo. No, porque la voluntad, lo que quiere decir esto es que la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad?, se iba a someter a lo que le iba a decir el Padre y el Hijo, en ese sentido, pero no es porque sean opuestas, no es porque sean divorciadas o porque están en contraposición, no, de ninguna manera, sino porque el Espíritu Santo iba a anunciar lo que el Padre y el Hijo les iban a decir que Él habla. De hecho, cuando dice no hablará por su propia cuenta, aquí vamos a encontrar algo bien interesante, porque aquí en el griego hablará, encontramos el verbo laleo, y el verbo laleo habla de hablar de una manera propia, ¿ya? Y cuando encontramos también no hablará él mismo, encontramos un pronombre que es el pronombre geouto. Geouto habla como de él mismo, o sea, alguna acción de sí mismo o como una opción de sí mismo, de él mismo, valga la redundancia. Por lo tanto, lo que está diciendo es que ¿qué te está dando a entender este capítulo, versículo de manera implícita? Que el Espíritu Santo tiene una voluntad distinguible a la del Padre y del Hijo, pero que no se oponen, sino que están perfectamente en armonía porque son voluntades homogéneas en la única deidad. Ok, los hermanos que están siguiendo, más de 100 personas, escuchen lo que yo le voy a decir. Ha dado su explicación, Joel, lo cual yo rechazo. Y te lo voy a decir por qué, Joel, con texto explícito. Yo rechazo. Mira, acá está hablando de que, o sea, al decir propia cuenta, está hablando de una voluntad, por supuesto. La pregunta es, ¿habla de por su propia cuenta porque no usa esa su voluntad, sino la del Padre, o es porque no tiene voluntad propia? Esa sería la pregunta. O sea, acá no está explícito tampoco. Tú lo estás interpretando, Joel, pero la pregunta es, si está implícito, la pregunta ¿cuál es? Acá se puede referir a que no habla por su propia cuenta porque él no tiene voluntad propia, sino el Padre que mora en el Espíritu, él igualito que Jesucristo, él hace las obras. La pregunta sería, nosotros los seres humanos, mire el ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos voluntad propia, especialmente los creyentes, y lo que creemos en el don del Espíritu Santo ya. Cuando Dios, especialmente en Pentecostés, retrasamos el tiempo, estamos en Pentecostés ya. La pregunta es, cuando bajó el Espíritu Santo, tomó la boca de las personas, comienzan a hablar en otras lenguas. En ese momento fue en otros idiomas. La pregunta es, esas personas, ¿se estaba haciendo la voluntad de esa persona? La pregunta es, no se estaba haciendo esa voluntad, estaba haciendo la voluntad del Padre
a través del Espíritu y estaba usando sus bocas. Sus bocas se movían no por voluntad humana, sino por la voluntad del Padre. Es lo mismo que el Espíritu Santo que dice ¿cómo se llama? Joel. Está hablando, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Es como si tú me dijeras, el rato que Dios te usa hablar en lenguas, tú hablas por tu voluntad, por tu propia cuenta. La respuesta es no. El Padre que mora en mí o que me ha llenado de su Espíritu, Él es el que me hace hablar en lenguas. Y es igualito que acá. Al referirse a eso, Joel está diciendo, el Espíritu no habla por su propia cuenta. ¿Ve? Igual que Cristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, ellos, o sea, el Espíritu y los tres actúan por una voluntad común. O sea, quiero que me entiendas eso, Joel. O sea, la Biblia, como te digo, tú lo estás interpretando prácticamente como forzando a lo que tú dices, pero no te lo dice así claro lo que tú estás explicando, Joel. Ellos actúan por la voluntad. Acá termino la idea. Ellos actúan por voluntad única. Yo tengo mi voluntad, pero cuando el Espíritu te unge, te hace hablar lenguas, ¿qué voluntad se está manifestando? Pues la voluntad del Padre a través de Cristo, del Espíritu Santo, y me está haciendo hablar en otras lenguas. Es decir, igualito es el Espíritu Santo. Cuando tú lo ves actuar, la voluntad del Padre está actuando. Y ahí tú quieres rebuscarle diciendo, no, pero aparte de eso, tiene una voluntad. La pregunta es, o sea, si el Espíritu Santo siempre va a actuar conforme a la voluntad, ¿para qué va a tener una voluntad propia? Sentido común. ¿Para qué tendría? Escucha, acá termino la idea. Salvo que tú me digas, no, es que el Espíritu Santo, aparte de que el Padre puede actuar a través del Espíritu Santo, mira, acá te lo suelto la pregunta fuerte. Si tú me dijeras, no, John, es que aparte que del Padre a través del Espíritu lo hace actuar al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo también aparte tiene una voluntad. Ya, dame así clarito el texto. Si tú me le das esa separación clarito, tienes razón. Escucho. ¿Pero cuál separación? Nosotros no hablamos de voluntades separadas, voluntades distinguibles. ¿Qué parte no se entiende? O sea, tú estás usando propia, Joel, tú usas propia. Ahora, al usar personal. Personal. Ahora, date cuenta, John, date cuenta que no sé si parece que te das cuenta, pero con lo que tú acabas de decir, acabas de reconocer de manera implícita la distinguibilidad de voluntades en el único Dios verdadero. Y te voy a explicar por qué acabas de aceptarlo, aunque parece que no te has dado cuenta. Tú dijiste que cuando una persona habla en lenguas, no la habla por sí mismo, sino por la voluntad del Espíritu, ¿verdad? Así es. Muy bien, ahora la pregunta es, muy bien, la persona habla en lenguas por voluntad del Espíritu Santo. Perfecto, pero ahora yo te pregunto, ¿eso quita que la persona tenga voluntad? La persona tiene su voluntad. Hay momentos que, o sea, el Señor te puede tomar, y otro momento que el hombre actúa, son distintos. Ya, pero no por así eso te pregunto. Pero no así el Espíritu Santo. Si tú me dijeras que el Espíritu Santo hay momentos que el Padre obra y hay momentos que hace solo, me tendría que probar eso. John, pero espérame. Tú acabas de admitir que una persona cuando habla en lenguas no lo habla por su propia cuenta, sino por la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo lo sé, tú lo crees, ¿no? Pero tú lo crees también eso, ¿no? Sí, ya, listo. Okay. No dejes que te cambie estoy hablando con John. Un ratito, estoy hablando con John. La idea no es pelear, Cristian. La idea es pelear, no te quiero bajar, Cristian. No apagues tu micro, por favor. Te voy a dar bastante tiempo. Te voy a dar bastante tiempo, Cristian. Ahora, John, muy bien. Adelante. Sí, gracias, Johncito. Ahora, hazme la pregunta, me estás haciendo preguntas. Sí, claro. Tú acabas de decir que una persona cuando habla en lenguas no lo habla por su propia voluntad, sino por la voluntad del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora te pregunto yo, el hecho de que una persona hable en lenguas no por su propia voluntad, sino por voluntad del Espíritu Santo, ¿eso quita que la persona que habla en lenguas no tenga voluntad? Uy, te lo respondo. Escucha, te lo voy a responder, me has soltado una buena pregunta ya. Aquí está la respuesta, que yo sí soy una persona con voluntad propia. Por lo tanto, está demostrado que momentos puedo hablar en lenguas, momentos... Escucha, no es que... Déjala burlarse. Yo te estoy levantando, estoy diciendo de buena gana para recibirte. Déjame terminar. Te está comparando a ti como a Dios. Escucha, estás aceptando la disponibilidad de voluntad. Pero déjame argumentar, Joel, no corte, no deja de la burla, digo, te estoy subiendo de buena fe. Como entiendes, yo tengo una voluntad propia. O sea, tu pregunta es, por supuesto, John tiene una voluntad propia. Si hay momentos que el Espíritu me puede tomar mi boca y la voluntad se manifiesta en las lenguas. O sea, ok, la pregunta sería para ti, no para mí, Joel. O sea, tú me estás diciendo sencillo, si me estás diciendo esa conversación, tú me estás diciendo John, entonces el Espíritu Santo es así, tiene una voluntad propia. Entonces, hay momentos
momentos nomás que el Padre, la voluntad del Padre, obra en el Espíritu Santo. Y hay otros momentos que el Espíritu Santo obra por su propio. Uy, tú estás haciendo dos dioses, ¿ves? La problema es tuya, Joel, porque mira, tú estás haciendo esa comparación. O sea, en sencillo, tú me quieres decir, John, la voluntad, así como tú eres, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, John me está diciendo a mí que el Espíritu Santo tiene una voluntad propia. Quiere decir que no el 100% del tiempo la voluntad del Padre se manifiesta en el Espíritu Santo, sino hay momentos en que la voluntad, déjate de la idea, porque la gente se está dando cuenta, es que tú me tienes, por momentos. Es que vuelvo, te digo, tú me has hecho la pregunta, te digo, John Félix no actúa con voluntad del Padre cuando me hace hablar en lenguas y voluntad propia cuando yo decido. Pero John, escucha, ¿pero tú tienes voluntad por momentos? ¿Voluntad por momentos tienes? ¿O tienes una voluntad siempre? Pero en el momento que te hace hablar lenguas y se quebró la voluntad, pues ya no. O sea que en el momento está la voluntad. No. Estoy hablando de actuar. No. A ver. En el momento que tú hablas en lenguas, tu voluntad desaparece. Ya no está, ya no existe. Está ahí, pero gracias, no actúa. Dios. Así es. Gracias, está ahí, pero no actúa. Entonces lo que tú quieres decir es, el Espíritu Santo tiene una voluntad. No, yo te he respondido. Ahora tú me vas a soltar, porque ya llegamos a la raíz. Tú me vas a soltar ya. El Espíritu Santo, tú dices que tiene una voluntad propia y así como el hombre tiene su voluntad propia y hay momentos que el Padre, la voluntad del Padre actúa en el Espíritu Santo. Mi pregunta sería, ¿tú me quieres decir a mí que hay momentos en que la voluntad del Padre se manifiesta hasta el Espíritu Santo y hay otro momento que el Espíritu Santo se manifiesta en su voluntad propia? Ahora sí, yo entiendo que tú vas a caer en el sencillo. Sí tiene una voluntad propia, pero esa voluntad propia nunca la actúa, solamente. Entonces, el que está cayendo grave eres tú, Joel. O sea, mi pregunta ahora, yo te suelto es, tú me dices que el Espíritu Santo tiene una voluntad propia. ¿Hay momentos en que el Espíritu Santo actúa con esa voluntad propia y no con la voluntad del Padre? Te escucho, Joel. ¿Cómo? Repite tu pregunta, por favor. Tú me has hecho la comparación de yo tengo voluntad propia, te dije, y el Espíritu Santo o Dios actúa o su voluntad en mi boca ya. Tú me has hecho que hagas esa comparación, entonces yo te hago la pregunta es, el Espíritu Santo, tú me dices, John, el Espíritu Santo, así como tú tienes tu voluntad propia, el Espíritu Santo tiene su voluntad propia. Entonces yo te hago la pregunta, si tiene una voluntad propia es Joel, entonces la voluntad del Padre se manifiesta todo el tiempo en el Espíritu Santo, en el actuar del Espíritu Santo, o hay un momento en que el Espíritu Santo con su voluntad propia, así como yo, actúa con su propia voluntad. Hay texto bíblico que diga que el Espíritu Santo actúa con su propia voluntad y no con la voluntad del Padre, que es lo normal que se deba manifestar en el Espíritu Santo. ¿Actúa con su propia voluntad? ¿Que tú le llamas eso el Espíritu Santo? Por supuesto que sí, claro que sí. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles... Pero mira Joel, mira el problema que te estás metiendo. No, te digo, te estés cuidadoso, Joel. Se va a malinterpretar, Joel. Te está metiendo No se va a malinterpretar. El único hecho será solamente los prejuiciosos pueden entender de una manera distinta, pero los que realmente, y yo sé que en el chat hay varios que realmente han entendido por la gloria de Dios, sé que lo están entendiendo. Y eso ahora, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, déjame hablar con John. Entonces, así es, gloria a Dios doy por los hermanos que están entendiendo en el chat. Bendito sea el Señor. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, amén, hermano apóstol. ¿Hechos cuánto? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, Hechos 13:2 dice, ya, ok. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Muy bien. ¿El Espíritu Santo habló por su propia cuenta o alguien habló a través de él? Pero el texto anterior que me dice que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Espera. Ahí, en el texto, Hechos 13:2. ¿El Espíritu Santo habló por su propia cuenta o alguien habló a través de él? A ver, tú sabes que me gusta ser sincero y me gusta ser lo explícito. Si tú me preguntas explícitamente, acá no dice si es por su propia cuenta o su propia voluntad o una voluntad del Padre. Pero explícitamente, bajo el contexto. Dijo el Espíritu Santo, esa acción de hablar es propia de una persona que tiene una voluntad, John. Pero me estás diciendo, pero tú también me estás diciendo que te pregunto yo, no estamos entendiendo. ¿La voluntad del Padre se manifiesta en el Espíritu, sí o no? Por supuesto, claro. Ya, entonces tú cómo sabes que esa voluntad se está manifestando en ese texto. Porque ahí no está diciendo que alguien está hablando a través del Espíritu Santo. Ahí se ve claramente cómo el Espíritu Santo está hablando por su propia cuenta. O sea, el texto no te lo narra, pero Joel no te lo va a decir. No, si está diciendo, dijo el Espíritu Santo. Así está diciendo.
Por eso, a ver, sí te entiendo, como te digo, o sea, como te digo, la idea es entendernos, yo no es atacar, pero para mí te estás metiendo en otro problema conmigo. En resumen, a ver, quiero entender, tú estás diciendo, pero tú estás, mira, es que vuelvo, te digo, Cristian, o sea, Joel, o sea, con tu nombre debes cambiar todo, me estás haciendo confundir, como si me dices entender, o sea, yo te pregunté si el Padre, la voluntad del Padre se manifiesta en el Espíritu Santo, tú me dijiste que sí, y aparte, así, ojo, mira lo que me estás haciendo, después me dices, el Espíritu Santo tiene su voluntad propia, y de ahí me sacas ojo, mira, Joel, tú me sacas este texto y me dices, acá se está manifestando la voluntad propia del Espíritu. Sencillo, ¿cómo no se está manifestando la voluntad del Padre? Estás haciendo dos dioses, Joel. Estás haciendo, con esa explicación tuya, estás haciendo dos dioses. Como te digo, es que lo que creemos que Dios es uno, pero escúchame, Joel, para que tiras, de ahí te toca. Para lo que creemos que Dios es uno, es que no podemos expresarnos así. O sea, lo correcto es decir, la voluntad del Padre o del Trino Dios está haciéndole actuar al Espíritu Santo. No caes en dos dioses, pero si la explicación que tú me dices, como te digo, es asunto tuyo, pero la explicación que tú me dices se está prestando. O sea, si tú no lo dices con total claridad que se presta para Dios, Joel, se presta. Y como tú me has respondido, la Biblia no te lo dice correcto. Acá no te lo dice explícitamente si es voluntad propia o la del Padre. Pero como te digo, como creemos por toda la Biblia que es un solo Dios y una sola voluntad, se sobreentiende que acá lo está haciendo actuar la voluntad del Padre, Joel. Pero si tú quieres dar hasta esa explicación, para mí, o sea, Joel, ¿verdad? Te digo, como te digo, la idea es no pelear. Te estás metiendo por inferenciar, por eso en un terreno demasiado peligroso, pero si tú quieres estar ahí, Joel, te voy a responder algo sencillo. No se está haciendo ningún dos dioses. ¿Por qué? Porque la ontología del ser de Dios, del único ser de Dios, no lo define la distinguibilidad de personas. Lo que define la única esencia del ser de Dios es su ontología. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al pasaje de Hebreos, al pasaje de los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 3, ¿qué vamos a encontrar? Claramente la Biblia dice ahí, «Hoson apaugasma tes doxes kai character». ¿Qué dice esto en el griego? Quien siendo el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su sustancia, ahí está el griego hipóstasis, upóstasis. ¿Qué habla esto? Nos está diciendo que Cristo tiene la misma naturaleza divina que tiene el Padre, por eso se usa ahí el griego, el sustantivo carácter. Ahí está claramente el carácter, incluso se encuentra en un nominativo, masculino singular. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que, y este griego, y dicho sea de paso, un dato curioso, este sustantivo carácter no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, solamente es aplicado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque se da a entender que solamente Él tiene la misma naturaleza divina que tiene su Padre. Entonces, si tiene la misma naturaleza divina, eso es lo que define el ser de Dios. Eso es lo que define la ontología. Por ende, eso es lo que define el monoteísmo en un solo Dios. Otra cosa ya es la distinguibilidad de personas en el ser de Dios, cosa muy distinta, y eso entra en el campo de la economía trinitaria, donde se distinguen a las personas en el único Dios verdadero que está definido por la sustancia, por el carácter. Entonces, no hay dos dioses, Johncito. ¿Por qué? Porque el que define la ontología, define el único ser de Dios es su ontología, no la distinción de personas. Antes que me olvide, antes que me olvide los hermanos que están, quiero aprovechar para decir algo personalmente. Le voy a decir algo personalmente. Como le dije, creo que lo estoy manejando, se dando cuenta que no es para estar atacando. Yo a ustedes no. Ustedes saben que desde que salió esas tres voluntades yo estoy en total discrepancia, pero yo a ustedes nunca les he dicho herejes, o sea, que quede claro, porque yo veo que muchos están mintiendo, no sé si le están pasando a ustedes comunicaciones raras, yo ni por privado ni en público le estoy llamando a ustedes hereje. Para mí, he dicho muchas veces a los hermanos, para mí un hereje es cuando la persona lo hacen a conciencia, a total sabiendo. Yo no conozco tu corazón, yo para decirte hereje, yo solamente quiero recalcar eso, de repente te bajas, no va a haber la oportunidad. Si alguien te está diciendo eso, pues te está mintiendo. O sea, yo las cosas te lo digo así de frente, pero así como públicamente digo, ustedes me conocen, yo soy enérgico en defender mis ideas, ahorita, tú estás para mí soldando otras cosas que totalmente estoy discrepando, te lo puedo decir, pero de ahí a estar llamándote hereje, yo no hago eso ni en privado, solamente me voy a olvidar. Antes de pasar con Ananosis, solamente para aclarar, que a nadie se le ha llamado hereje, a nadie, a menos que muestren evidencias o pruebas, a nadie se le ha llamado hereje por distinguir esto. Si tú presentas pruebas o alguien presenta pruebas o evidencias de que eso es así, entonces con todo gusto. Pero mientras tanto, yo pienso, yo entiendo que por ahí muchos le pueden pasar la voz que yo le estoy llamando hereje, yo no le estoy llamando hereje. Muy bien, entonces, perfecto.
Ya, Perfecto, Diosito. Gracias, oye, gracias por permitirme hablar de la Trinidad y gracias por aceptar la distinguibilidad de voluntades. ¿Ya te vas? Te queda la otra Gracias pregunta. por confirmar que Dios tiene tres voluntades distintas. Un ratito. Pero deja hablar a los Apaguen su demás, por micro, favor, van a apaguen su hablar los micro. demás. Van a hablar los demás. Apaguen su micro. Voy a terminar con Joel. Voy a terminar con Joel, un ratito, Cristian. De ahí paso. Joel, no te quiero malinterpretar. O sea, ciérrame el tema. O sea, tú me has dicho acá cuando me sacaste Hechos 2, me dijiste, acá está la voluntad propia del Espíritu Santo. Yo te dije, no, esa es la voluntad del Padre, tú me rechazaste. ¿Te ratificas en eso, no? Así, Joel, prende tu micro, por favor. Yo te dije que acá está la voluntad del Padre manifestándose en el Espíritu Santo. Tú me dijiste, no, acá está la voluntad personal del Espíritu Santo. ¿Te ratificas en eso, lo que me dijiste, no? En Hechos 13:2. Así es, por supuesto. Ok, mira, te estás metiendo para mí pues, un problemón, pero bueno, te estás ratificando, eso tu opinión se respeta. Si quieres que una ronda, No hay problema, pero tú lo ves así y se entiende, pero no hay ningún problema. Ya, deja hablar a los demás. Adelante, prende tu micro, Anagnosis. A todos los que tuercen la escritura y los que niegan a Jesús como Dios. Anagnosis. La idea no es pelear, Gustavo, no estén prendiendo su micro, le estoy diciendo, de buena fe le estoy diciendo.